Y tal como lo anunciábamos antes de irnos a una pausa, ya están aquí los buenos amigos de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano y en esta oportunidad estaremos hablando con ellos, estaremos abordando el tema del manejo integrado de plagas para darnos más información, pero como siempre digo, para educarnos sobre el tema, está con nosotros el ingeniero Julio López, él es coordinador del programa de manejo de plagas de la escuela. Bienvenido, ingeniero, mucho gusto. Mucho gusto, Rosángel. Ingeniero, la frase es bastante larga, manejo de plagas, pero encierra muchas cosas. ¿Usted nos puede explicar el concepto? Sí, por supuesto. El manejo integrado de plagas es más que todo una filosofía. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas es trabajar con diferentes ciencias, diferentes tecnologías para abarcar este tema tan difícil y tan complicado como es el manejo de la fitoprotección en las plantas. ¿Cuál es el manejo o la importancia del manejo de plagas? Primero hablemos de la importancia. Ok, es muy importante precisamente porque cuando estamos trabajando en el campo, normalmente usted está gastando alrededor de un 30 a 50% de los costos del cultivo precisamente en la parte de fitoprotección o manejo de la protección de las plantas. Por eso la importancia y por otro lado es muy importante precisamente porque se ajusta a temas meramente de actualidad, como son por ejemplo proteger el medio ambiente precisamente para trabajar un poco la parte del uso y manejo de productos químicos y también para reconocer la importancia que tiene este tipo de tecnologías con pequeños productores y medianos productores del agro hondureño y de la región centroamericana. Cuando usted habla acerca del manejo de plagas, también recuerdo otro programa que aquí abordamos en Acción Agropecuaria y era sobre los pesticidas. ¿Va de la mano con este tema? Va de la mano, o sea, pesticida es más bien una tecnología y técnicas aplicadas dentro de un manejo integrado de plaga. Manejo integrado de plaga abarca estrategias completas por cultivo, por zonas y por región. Ok. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes a considerar dentro de todo este manejo integrado de plagas? Bien, tal vez como para, bueno, es importante que nosotros como población sepamos un poco sobre este tema que es relevante. Precisamente cuando hablamos de conceptos de importancia económica, estamos hablando que cuando abarcamos un tema tan importante como este, se requieren tres elementos grandes. Uno de ellos es la parte biológica o todo lo que tiene que ver con la biología de las plagas. Es necesario conocerla. El segundo aspecto importante es la ecología, o sea, cómo se comportan estas plagas en nuestro medio y en nuestras comunidades. Y el tercer elemento básico de mucha importancia es cómo usted trabaja el sistema. En este caso, cuando hablamos de MIP o manejo integrado de plagas, estamos hablando de un modo de manejo de plagas preventivo y no curativo. Esos son los tres elementos básicos que como población deberíamos de conocer y como en el campo trabajamos, pues me refiero básicamente a los productores y la parte técnica en el campo. Pero ¿cómo se llega a tener un estudio? ¿Cómo se llega a comprender dónde podemos encontrar información para tener un mejor control, un mejor manejo? Ok, cuando hablamos de manejo, pues hay un sinnúmero de publicaciones técnicas, científicas que se desarrollan básicamente en las universidades. En este caso, Zamorano se ha inmerso precisamente en desarrollar publicaciones técnicas científicas que están todas en las páginas web de Zamorano y en los programas que Zamorano desarrolla tanto a nivel nacional en Honduras como a nivel regional. Entonces, sí hay suficiente información técnica básica para entender los elementos que nosotros trabajamos en la parte de manejo integrado de plagas. En este sentido, por ejemplo, si usted quiere conocer sobre cómo trabajar una nueva tecnología, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, esas son tecnologías que la utiliza el pequeño y mediano productor. En este caso específico es la tecnología de acolchado y uso y manejo de este tipo de tecnología para repeler algunas plagas que son como por ejemplo chupadoras y que se alimentan de la savia de las plantas. En ese caso ahorita estamos viendo por ejemplo una especie de trampa que es una trampa para todo insecto volador y precisamente ese es un diseño muy sencillo que lo utilizan los productores para poder trabajar en el campo con
tecnologías de bajo costo. En ese caso se usa, si se fijan ustedes, una botella plástica con Asistin, que usted lo encuentra en el mercado, y con eso puede usted monitorear y trabajar tipos de controles con insectos voladores y chupadores en las plantas. Interesante lo que podemos ver en la gráfica, en la fotografía, porque iba a preguntarle, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso al internet, que no puede tener acceso a alguna información sobre tecnologías? Porque son pequeños productores que viven retirados, que están muy metidos en el campo, y me llama la atención porque veo que los estudiantes se van a esos lugares y les enseñan. Es parte de la acción social, ¿no? Esa es parte de la acción social y es un modus operandi que tiene Zamorano, el hecho de trabajar con comunidades, en las comunidades cercanas a la institución nuestra, y también con comunidades alejadas. Estos son programas básicamente protagonizados en este caso por la comunidad internacional que apoya estos programas y proyectos de Zamorano para llevar toda esta tecnología de bajo costo a los productores en el campo. Aquí no hablamos de distancia, sino que hablamos básicamente del problema que tenemos pues en nuestras comunidades, que es la falta de conocimiento. Y esta tecnología pues llega al campo con estos productores pequeños a través de estos programas y financiamientos por la cooperación internacional. Ahora, esto que vemos sobre el suelo, ¿no? Donde tiene los orificios, ¿esto es algo que se le enseña también a hacerlos o tienen que comprarlo? No, básicamente esta tecnología, bueno, el plástico sí tienen que comprarlo, adquirirlo, en este caso, pero no se usa nada más que eso, y para hacer esos hoyitos que ustedes ven ahí en ese plástico, pues simplemente se usa herramientas sencillas que puede encontrar en el campo, como una lata de leche, y usted solo saca eso y hace los hoyitos. No es una cosa pues difícil, complicada. Ahí se ve en la fotografía pues de que ese es un modelo sencillísimo para trabajarlo, aunque el plástico pues tenemos algunos sectores, ¿no?, de la población que dicen pues que el plástico puede ser un contaminante precisamente porque no se desintegra en el suelo, pero este plástico es reutilizable hasta por 5 o 6 ciclos, por ejemplo, con pequeños productores, y eso les permite pues ahorrar un poco de costos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa es una tecnología sencilla, barata, que es la parte de microtúneles. Bueno, si el pequeño productor no puede tener, por ejemplo, una casa maya o una especie de invernadero, entonces se le explica cómo trabajar con pequeños microtúneles, y esto permite que los productores no tengan plagas por el periodo crítico de la planta, que son los primeros 30 a 40 días, que es cuando tenemos los mayores problemas de incidencia de plaga en el campo. Es decir, que para obtener un manejo integrado de plagas, no necesariamente se tiene que hacer una inversión muy alta. O sea, si se puede, hay otras alternativas para poder tener este buen control a bajo precio. Así es. Así que hay que hacer una inversión un poquito, vertamos un poquito, porque si nos cae la plaga, ahí sí vamos a tener que gastar. Es correcto, pero los programas de manejo integrado de plaga tratan de utilizar todos los recursos que tienen los productores en sus comunidades. En ese sentido, la tecnología que se aplica, salvo esta de plástico, ¿no? O sea, la mayoría de tecnología está adaptada para pequeños productores. Si se fijan ahí, por ejemplo, hay tomate que tiene un problema de pudrición apical, que ese tomate pues se pierde, y es precisamente por la incidencia y el problema de mal manejo. Entonces, le enseñamos a manejarlo a los pequeños productores y medianos productores para que ese tomate no presente ese problema y pueda ser comercializable. De hecho, pues, o sea, en la industria hondureña y la centroamericana, precisamente ese es un problema de mayor envergadura en el tomate. ¿Qué plaga le cayó al tomate, a ese tomate que podemos ver ahí? Ok, la pudrición esa que le estoy mencionando y ese problema que tiene es por deficiencia. Entonces el tomate en ese caso tiene una deficiencia de magnesio y de calcio, entonces cuando le dé el sol se pudre, y eso permite la entrada de bacterias y de hongos que le dañan su producción al pequeño productor. Y he escuchado yo, durante lo que hemos estado platicando, ingeniero, que usted habla acerca de proyectos de la comunidad internacional, y quería saber cuáles han sido los programas en Centroamérica con mayor relevancia sobre el manejo integral. Bueno, para el caso de Honduras, para empezar un poquito la historia, ¿no? En el caso de Honduras se desarrolló el primer programa de manejo integrado de plaga que lo lideró Zamorano. En este caso se llamó Manejo Integrado de Plaga en Cultivos de Laderas.
precisamente como una requisición del gobierno de Honduras en ese caso, para ese entonces, para apoyar a pequeños productores de granos básicos, maíz y frijol. Ese programa fue a nivel nacional en los años 80. Posteriormente, en los años 90, se creó otro programa, ya este fue a nivel internacional, que es un programa que se denominó Programa de Manejo Integrado de Plagas en Laderas también, pero para Centroamérica, involucrando los países de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Este programa fue financiado por la Cooperación Suiza, en ese entonces para América Central, y apoyado por diferentes instituciones, tanto de gobierno como de la iniciativa privada, y pues dio resultado magnífico. Posterior a eso, ya en los últimos 10 años, en esta década que estamos, se generó un programa también de mucha más envergadura, que se llamó Programa Promipac, en ese entonces, liderado también por Zamorano, acá en Centroamérica. Paralelo a este programa, un programa también de muchísimo peso, pues fue el programa de MIP-AF, que fue liderado por la Universidad de Cati en aquel entonces, también con asociaciones hechas dentro de los mismos países, con Nicaragua en este caso, Honduras y El Salvador, vinculado también con Zamorano. Entonces han sido programas pues, muy relevantes y de mucho éxito y peso. Y sobre todo también vale la pena recalcar que con este tipo de educación que se brinda en Zamorano acerca del manejo integral de plagas, también ustedes envían ayuda a los diferentes países, porque cuando sus alumnos retornan a sus países de origen, ya llevan esa mentalidad, ya llevan esa educación y también pueden colaborar con los pequeños productores y agricultores de sus diferentes zonas, ¿no? Así es. En la actualidad, por ejemplo, estamos manejando un programa un poco más fuerte, diría yo, en la parte hortícola, que es un programa que es financiado más por AID, que se llama Acceso, en donde tenemos vinculación directa, ¿no?, con pequeños productores. Estos programas como ese, y tanto al interno de Zamorano, permite que los estudiantes nuestros ejerzan el aprender haciendo dentro de estas instituciones educativas y que son también productivas. En ese sentido, tenemos mancomunado esfuerzos muy serios y muy en detalle con la SAC, por ejemplo, con programas que son para escuelas de campo con productores, en donde también se vinculan muy fuertemente pequeños productores y estudiantes, en este caso de los últimos años de nuestra institución. Sobre todo también es importante poder conocer cuál ha sido la proyección que Zamorano ha tenido sobre el manejo integral de plagas. Sí, hoy en la actualidad Zamorano es reconocido después de 20, 25 años de venir trabajando programas de esta naturaleza como un referente en la región centroamericana. De hecho, Zamorano hoy en la actualidad representa de los países centroamericanos, yo diría casi el único, se podría decir en este sentido, en el cual se proyecta tanto con los países centroamericanos como latinoamericanos en esta temática. Eso significa que el esfuerzo que se debe de hacer precisamente por la representación que tenemos de estudiantes de diferentes áreas de Latinoamérica, pues un esfuerzo interesante porque proyectamos en este sentido toda esa tecnología desarrollada acá en Honduras con científicos de diferentes partes del mundo, incluyendo el conocimiento endógeno de nuestros productores. Eso ha hecho que estos programas de manejo integrado de plagas se proyecten con los pequeños productores. En este caso, por ejemplo, vemos ahí Chile, ¿no?, produciéndose con una tecnología de estacado japonés, en donde es sencillísimo.